Hola amigos de Survivalistas de Salón, hoy estamos aquí porque el amigo Will Mati en su canal nos propone repescar el reto de los 5 elementos esenciales para la supervivencia. En mi opinión, es un juego divertido, un juego en el que casi todos vamos a elegir los mismos tipos de elementos o algo muy parecido. Pero ¿en verdad serían 5 elementos los suficientes? Pensemos en un caso real. Uno de los casos más fascinantes de la historia fue el de Alexander Selkirk, un marinero pirata escocés cuya aventura inspiró el legendario personaje de Robinson Crusoe. En 1704, Selkirk fue abandonado en la isla desolada Mas a Tierra, en medio del vasto océano Pacífico, tras una disputa con el capitán de su barco, ya que este hombre era de todo menos una persona de carácter apacible. Y en esa época estas cosas se resolvían así. Un despido era el abandono en la isla. Que debió ser el primer sindicalista pirata, se quejó tanto del estado del barco que el capitán, ya harto de él, lo dejó allí por amotinaje. Pero el capitán era buena persona y decidió dejarlo con algo de equipo que no era condenarlo a muerte, ni mucho menos dejarlo en esa isla desierta. Así que lo abandonó allí. Lo que no sabe es que de verdad le salvó la vida, ya que el barco acabó naufragando más tarde. Cuando Alexander Selkirk fue dejado en la isla, tenía con él algunos elementos esenciales que le resultaron vitales para su supervivencia. Aunque los registros históricos específicos pueden variar ligeramente y no sabemos exactamente lo que tenía, se acepta que Selkirk poseía un rifle o mosquete. Este fue crucial inicialmente para su caza, para la defensa. Sin embargo, con el tiempo la pólvora se le habría mojado o agotado. Luego tenía herramientas de navegación y cuchillo. No se sabe qué más herramientas pudo tener. Una olla de cobre o de metal, usada para cocinar y posiblemente para hervir agua y hacerla potable, con lo cual era necesario para la supervivencia a largo plazo. Una Biblia, nos sorprende, Más que una herramienta física, la Biblia era su consuelo espiritual y mental, ayudándole a mantener la cordura durante los largos periodos de soledad. Él mismo declaró que fue una de las cosas que lo mantuvo cuerdo, ropa y algunos elementos personales. Esto quizás incluía la ropa que llevaba puesto y algunos adicionales de ropa. No habla de una manta o no he visto que se hablara de una manta, pero deduzco que algo así debería de tener. No hay que olvidar 3 cosas. Este hombre había nacido en esa época, se había criado y estaba acostumbrado a hacer expediciones tierra adentro como marinero, lo cual la experiencia de este hombre no es la misma que la que tendría una persona actual. El clima y la zona donde lo abandonaron jugó a su favor, jugó a su contra, los elementos y recursos naturales que encontró jugaron a su favor, jugaron en su contra, eso es otro factor a tener en cuenta. Y la tercera, el carácter de este hombre. Este hombre estaba decidido a sobrevivir. Ya sabemos por cómo era, que era alguien que no se dejaba pisar. Inicialmente, Selkirk sobrevivió alimentándose de crustáceos, moluscos y tortugas marinas. 8 meses después se trasladó tierra adentro, debido a la llegada de una colonia de leones marinos. En el interior encontró cabras salvajes introducidas por los españoles, que le proporcionaron carne, leche y pieles. También encontró verduras como nabos y coles. Para mantenerse cuerdo, como ya hemos comentado, se dedicó a leer la Biblia en voz alta. Aunque varios barcos pasaron cerca de la isla, solo 2 desembarcaron. Ambos eran españoles, lo que representaban para él un peligro como corsario inglés. En una ocasión logró esconderse y en otra fue perseguido y disparado, y consiguió escapar. Como ya os he dicho, un maldito pirata. Finalmente, el 2 de febrero de 1709, después de más de 4 años de soledad, 2 barcos británicos, el Duque y el Duchess, llegaron a la isla y rescataron a Selkirk. Tras un breve periodo de dificultad de comunicación, porque había pasado tanto tiempo sin hablar que el hombre ya no se acordaba de cómo se hablaba, a bordo del Duque se hizo segundo oficial, porque el barco no regresó inmediatamente a Inglaterra, sino que en aquella época tenían que seguir navegando y lo que hicieron fue enrolarlo. Y fue así como se unió a nuevas expediciones de piratería contra los barcos españoles. Maldito pirata. Su historia fue recogida en los diarios oficiales de los barcos y apareció luego en un libro del comandante Good Rogers, llegando así a ser la historia que inspiró la novela de Robinson Crusoe. El gobierno chileno
llegó a renombrar una de las islas del archipiélago Juan Fernández como la isla de Alejandro Serling, en su honor, y otra como la isla de Robinson Crusoe. Curiosamente es más grande la del personaje de ficción. Bueno, espero que os haya gustado la historia de Serling y que este pequeño paréntesis, han sido 5 minutillos, os haya servido de inspiración o animación y tal, y nos sirve un poco para contextualizar antes de hablar del reto, ¿no? Siguiendo las indicaciones del reto, pues ni siquiera Serling tuvo 5 objetos, ¿vale? Lo cual hace que el juego sea un juego muy divertido porque es demasiado limitado 5 objetos. Ahora, jugando a ese juego, ¿qué objetos escojo yo? Teniendo en cuenta que no soy Serling y ya casi lo sabréis porque pensaréis lo mismo que yo, voy a intentar innovar un poco a ver qué podría elegir. El primero creo que lo tengo claro y que todo el mundo o mucha gente coincidirá. Si habéis visto el programa Supervivencia en Pelotas o habéis visto la historia de Serling o habéis dormido en el monte alguna vez, sabréis que cuando hace frío lo mejor es tener algo como esto. Si no un saco de dormir tal, es una manta de lana gruesa, de buena calidad. En este caso es una manta del ejército español. La tengo porque la compré para probarla alguna vez y dormir un poco clásico. Y esta es mi manta del ejército. Una manta del ejército. El siguiente elemento sería un elemento para hacer fuego. Como yo no tengo las habilidades que tendrían esta gente de hacer fuego por fricción o hacer fuego con pedernal y un algodón, que aunque lo he hecho para practicar no sería mi método principal, de todos los elementos un encendedor se acabaría acabando el gas, unas cerillas se podrían mojar y se acabarían. De todos los elementos que tengo ahora, pues una lupa pues dependería del sol. Pienso que el más confiable en esas circunstancias y a largo plazo sería un ferrocerio. Este es el que tengo aquí, pero yo querría uno bien grande para rascar y que durara mucho, ¿vale? El tercer elemento, y para mí de vital importancia, sería un contenedor con el que hervir agua. Bien la botella clásica que tenemos, que además te sirve para beber y llevar un contenedor, o bien yo voy a escoger algo como lo que tuvo Serling, una olla. Una olla, aquí puedes coger agua, es verdad que no la puedes llevar tan cómodamente como en esos contenedores, pero puede servir más de un tirón, la puedes usar para cocinar y tendría que improvisar contenedores de alguna otra manera. Bien, utilizando cañas o haciendo algo con barro, ya buscaría la manera. Pero al menos una olla metálica me haría falta. Bien, yo creo que con esto tienes un refugio para el frío, agua para beber, ya tienes para arrancar y algo para hacer fuego. Tienes para arrancar. Si me fueran a permitir 7 elementos, un elemento que yo valoraría mucho sería un poncho. En unas circunstancias y en una isla como la de este hombre, que la lluvia podría ser un enemigo bastante chungo, pues tendría un buen poncho con el que podría hacer un refugio, con el que podría cubrirme yo también al moverme, con el que podría hacer muchas cosas. Dado que estoy solo limitado a 5 elementos, el poncho lo voy a descartar porque tiraría por refugios naturales. Sin embargo, pienso que es uno de los grandes importantes elementos. Otro elemento que para mí sería básico sería cuerda. Cuerda una buena cantidad de cuerda. ¿Qué ocurre? Que me ocurre lo mismo. Si tuviera 7 elementos la metería, pero como solo tengo 5, voy a prescindir de la cuerda. Es algo que nos haría falta porque en la naturaleza es muy difícil de hacer. Sin embargo, bueno, se pueden hacer refugios sin cuerda, se pueden hacer muchas cosas sin cuerda y quién sabe, en las playas, en las costas, en los sitios así, siempre hay mucha basura con la que se puede improvisar cuerda. No sería tan fuerte, no sería tan buena, no sería tan útil, pero voy a prescindir de ella. Los siguientes elementos con los que me plantearía, o el siguiente elemento que me plantearía, esto es un tomahawk, está afilado, es muy ligerito, es fuerte, permite hacer cosas, pero yo querría contar con una chita más grande o algo
así, un cuchillón, ¿no? No un cuchillito, un cuchillón. En esas circunstancias tendría que elegir entre uno de estos dos. El machete tiene muchas ventajas, o el cuchillón en este caso tiene muchas ventajas a la hora de trabajar, cortar madera, hacer incluso trabajos más delicados. Podría hacer trabajos con estas dos cosas, pero como estoy limitado solo a 5 elementos, yo querría tener los dos y uno más pequeño aún. Estoy limitado solo a 5 elementos, me quedaría en este caso con el hacha. ¿Por qué? Porque el hacha es más fuerte, es más fácil de reparar, como dice Matías, es verdad. Si se te parte el cabo, puedes encajar otra hacha. Hacer un cabo de una espiga rota es muy difícil, aunque podrías a lo mejor dejar romo este lado y hacer una empuñadura y tendrías un cuchillo más pequeño, pero difícil de arreglo. Me quedaría con un hacha. Y el último elemento, tratándose de algo a largo plazo, el quinto y último elemento, tratándose de algo a largo plazo y tratándose de una situación como la que hemos pintado de este hombre, creo que sería una carabina del 22. Una carabina del 22 con abundante munición. ¿Por qué del 22? Porque el 22 es un calibre lo suficientemente pequeño como para poder tener bastante munición y portar bastante munición, y lo suficientemente grande como para abatir un animal como una cabra. Un arco y una flecha no serían una herramienta para poder matar en un animal, y incluso con un hacha y mucha paciencia, si estuviera muy bien afilada, podrías llegar a tallar, hacer un arco, a improvisar un arco, hacer un arpón, hacer trampas y tal. Difícil con un hacha, os lo digo. Hacer una trampa tipo 4 con un hacha es complicado. Podría buscar cordajes naturales, sería muy complicado. Una lanza sería más sencillo y a lo mejor más efectivo, o un palo cazaconejo sería más efectivo. Pero si tuviera que cazar y vivir en la naturaleza, un rifle de ese estilo, una carabina del 22, sería mi elección. Yo no tengo licencia de armas, aquí me podéis decir mil cosas, no soy experto en armas de fuego, pero creo que es la mejor arma para esas circunstancias, en mi opinión. Espero que os hayan gustado los 5 elementos. Espero que me aceptéis la carabina con su munición, por supuesto. Si no, pues os cojo el poncho. Gracias a Mati por lanzar el reto. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado tanto la historia como los objetos que he elegido. Y nada, gracias por estar aquí, gracias por verme y un saludo.